leche porque no me llega este brazo. A ver, Pilar, ¿qué Oye, café? Este brazo tengo yo muy mal. Tienes el brazo... ¿Me lo echas tú? ¡Qué honor! Chico. Eso es mucha categoría, ¿eh? Ahí, vale. Porque sabes que tengo el brazo Vale. mal. Bueno, y tú también, ¿no? Ahora te lo pongo yo a ti. Venga. Venga, va. Así hacemos como que ¿Cómo qué? uno le sirve al otro. Ya me dirás, ¿eh? Un poco solo. Bueno, a ver si sale, porque yo también soy... Es que Ay, venga, que siempre... Ahí. Vale, ya. Entonces está bien, un belenista siempre necesita, ¿verdad? Otra persona un poco también que le ayude un poco. Que Por le supuesto. empuje, ¿no? Por supuesto. Porque a veces te quedas un poco... Creo que es un poco clavado, ¿no? Las cosas principales, ¿eh? Oye, pero eso a ti te ha pasado con un poco, aunque empecemos luego con otras cosas, pero con Miguel no era un poco también el que a veces en algún momento te podía, no empujar, pero pinchar un poco. Sí, era mi crítico mayor. Leche ¿sabes? te pongo un poquito, ¿no? Sí. No, más. Llevo leche en cambio bastante. Sí. Sí, por supuesto bastante. Bueno, Así, pues venga, gracias. bueno. Miguel era mi mayor crítico, ¿no te acuerdas? Sí. El que me lanzaba y que me empujaba y que me animaba a la vez y bueno, Sí. me ayudaba mucho. Yo recuerdo mucho de Miguel, de muchas conversaciones que hemos tenido en esta casa, con él, estando él, Sí. de temas de belenes y de cosas que tú decías, y él igual le buscaba, pero le buscaba como la solución fácil del que no hace belenes o del que no hace tantos belenes, pero él decía, esto lo pones así y ya está, no te compliques tanto, Pilar, decía, Claro, no te líes porque tanto. en cambio y además ahora fíjate, lo estoy aún todavía dándome más cuenta, qué gran belenista ha sido, porque en espíritu era más belenista casi que yo, fíjate, de verdad. Bueno, hemos sido siempre a la par, pero sí te puedo decir, mira, la cantidad de escritos que hacía Miguel, ¿te acuerdas? Sí, en la muchísimos. revista, siempre, y ahora estoy encontrando cantidad de cosas de él que escribía cosas del Belén preciosas, pero Sí. preciosas, porque tenía un espíritu muy belenista, de verdad. O sea que de alguna forma no hace falta hacer belenes para ser belenista. Manualmente, ¿No? para ser belenista, no. ¿A que no? Hace falta tener el espíritu belenista, que ese, ni todos los que hacen belenes llevan el espíritu que tenemos que aprender, ni todos los que y los que hacemos también tenemos que llevar ese espíritu belenista, si no es muy difícil, no eres belenista, Claro. eres otra cosa, eres constructor De escenas o de cosas, ¿sí? o de escenografías o de ambientes, fíjate, pero Miguel siempre decía, esta diferencia entre el Belén y hacer maquetas está en eso, en el espíritu belenista. Justamente decía eso Miguel. sí, Así, es verdad. así, es verdad. Es verdad. Mira, lo estamos recordando ahora. Y además me hace mucha ilusión estar aquí en tu casa porque, bueno, aparte por supuesto de estar contigo, es que me recuerda mucho, además, donde estoy yo sentado y tú, donde sentaba Miguel, Sí, que era aquí al pie de aquí la justamente. mesa, Sí. y la de conversaciones que hemos tenido en torno Sí. a todo esto. Él es curioso porque ya sabes que yo siempre para hacer, bueno, luego hablaremos, pero para hacer un Belén yo hacía 4 garabatos y así, ¿no? Para saber, o cuando estábamos hablando los tres también decíamos, ¿qué podríamos hacer? Él enseguida guardaba todos los rayitas que yo hacía, todos los dibujos, me los iba guardando. Y él, que además dibujaba mucho mejor, pues él luego me iba diciendo esto y el otro. Lo que te he dicho antes, crítico total, pero total. ayudándome en todo. En todo. Luego ya sabes que me ponía las luces y Sí, me ayudaba a contar. te ayudaba muchísimo. En fin, muchísimo. Y ayudaba a muchas personas también en dar esas ideas o esas críticas de cosas que él no veía o que no entendía o que esto pues tal, ¿no? Y era muy curioso cómo hacer. Y además, pero siempre con espíritu muy positivo, ¿eh? Siempre animando, nunca se bajaba, no, siempre levantando a las personas, animando cuando te sentías más cansado. Parece que ese momento que todos los belenistas creo que todos solemos tener, que es cuando de repente en el Belén hacia la mitad dices, ay, ¿por dónde sigo? Y te paras un poco y tal,
Él era el momento, pum, de lanzarte. Ya está. Ya está. Pues esto no hace falta, pues así. Venga, Claro, tú sigue, así tú era. sigue. Así era Miguel. Así Bueno, era. voy a presentar el café porque este es el café número, creo que 12 o 13 de los que ya están hechos. Y normalmente cuando empiezo, pues digo buenas tardes o buenos días o buenas algo. Pero como esta era diferente porque tenemos tanta relación que nos hemos empezado a servir los cafés, pues ya está. Bueno, tengo que decir que estamos con Pilar Gómara aquí en su casa, en Mutilva, en Pamplona. Y que bienvenidos a este café, que ya no sé si es el 12, el 13 o el 14, pero ya son unos cuantos. Y que volvemos a estar con vosotros en vuestra casa, pues compartiendo un ratito de belenismo con personas que sabemos que tienen, pues bueno, algo más o menos, en este caso mucho, que aportar. Y que espero que este café os guste, así que bienvenidos. Bueno, Pilar, muchas gracias. Gracias por estar aquí con los demás, que ya saludando a todos los belenistas y desde aquí también. Hemos hecho lo nuestro y nos hemos olvidado de que están ahí viéndonos. Oye, yo quería empezar un poco contigo, porque, bueno, yo conozco muchas cosas de tu belenismo, porque he tenido la suerte de convivir. Tu tiempo en la asociación es el mismo que el mío, en la asociación de Pamplona. Con lo cual, pues esa parte también la conozco, ¿no? Pero antes de todo eso, es decir, cuando eras pequeña en tu casa, ¿qué tradición teníais del Belén? ¿Ya ahí empezabas a apuntar maneras, como se dice? Pues bueno, las maneras se apuntaban muy bien mi padre y mis hermanos. Porque yo que soy la 10ª de 12, pues soy de las pequeñas, claro, entonces la familia. Y mis hermanos mayores pues hacían unos belenes, pero inmensos. Yo ahora pensándolo, digo, Dios mío, con escayola, porque entonces era el tiempo de la escayola, con escayola, el comedor de casa se convertía todo en Belén y pasábamos a comer al salón. Al salón. ¿Para qué? Sí, porque eran las portales que se llevaban entonces, que se abrían, se cerraban así. Entonces, yo puedo decir, de mi casa, de mi padre, he conocido, hacían las casas, ellos en casa, que con los huevos vacíos, hacía las cúpulas. Ah, sí. Sí, pues era muy bueno. Hacía el agua corriente, la conocía ya desde entonces. Con agua ríos con agua, quiero decir. Hacían noche y día, que era muy curioso, porque las primeras veces que yo me acuerdo era un bote, no sé si era pimientos de tomate o un bote, donde, qué problema y qué desastre. No recomiendo a nadie, por favor, que se metía como un destornillador, una herramienta, que claro, según bajabas despacito, subía despacito, pues iba cambiando de noche y día. Era porque la luz un electrodo que entraba en el agua. Entraba en el agua, iba menguando la luz y se apagaba o se encendía. Bueno, de ahí ya pasaron. Pero eso cumplía todas las normas de seguridad actuales. Porque eso era, o sea, todo menos. Pues yo le digo que por favor, eso no lo puedo hacer. Ahora ya hay una tecnología que nos ayuda a hacer eso ya de otras formas. Ya entonces llegaron mis hermanos a hacer un aparato. Yo no sé, ya no me meto porque no entiendo de esas cosas, pero yo me acuerdo que te decían a ti, tú coger aquí y vas a lo muy despacito, corrías así, y se hacía de noche con así, aquello. Había como un reostato, una cosa así que se podía. Lo inventaron así. Y había otra cosa muy importante en aquellos belenes que con el tiempo además yo pensaba que mi padre lo tenía como que era un secreto, que no lo quería decir. Y con el tiempo me he dado cuenta yo que lo que hacía mi padre pues era prudencia, que los pequeños no teníamos que entrar en la cocina, porque fabricaba la nieve, con las piedras estas que ponemos para el fuego, ¿cómo se llaman? Con las resinas. Con resinas. La resina, disuelta en el fuego, luego lo echaba no sé qué proporciones de alcohol o lo que sea, que aquello era inflamable, bueno, que para qué. Y con un trozo de caña, de las escobas que eran entonces muy gordas así de caña, entonces yo sé que el sistema, porque luego ya me lo han dicho, era coger de aquella resina que estaba muy caliente y con mucha fuerza soplar. Claro, la resina al salir al frío, además se iba al balcón, al sitio más así más. Al salir al frío queda como la nieve, blanca, queda un polvo. La resina que ha sido caliente, al enfriarse queda polvo, como cuando la machaca se queda polvo. Cuando queda como pero un la hacía cristal. de esa forma. Entonces,
Pero eso ya era eso era de conocer muchas cosas, porque eso, vamos... ¿Cómo? Te digo que no. Es que, bueno, le dieron muchos premios, la verdad, entonces. Pero aparte de eso, es que llevaba fama porque ponía un árbol, me acuerdo, muy grande, de la primera plana, donde estaba así el portal. Es que lo estoy viendo. Algunas fotografías de esas antiguas que son blanco y negro, que casi no se ven, pero tenía que encontrarlas yo, esas fotos. Pues cogías así y decías, este árbol con esta nieve, se te deshacía la mano. ¡Qué bueno! Era lo mejor de todo aquí, es Belén. Joder. Sí. Entonces, claro, y ahí ya tú ya colaboras, o sea, ¿tú qué hacías ahí? No te dejaban. Ahí no me dejaban. Aún no te dejaban. Ahí no me dejaban. Pero mi padre siempre nos dejaba en un cuarto que llamábamos la Leonera, porque era un cuarto que, como éramos muchos, teníamos para jugar, uno solo para jugar. Allá nos dejaba a los pequeños poner nuestro Belén, que ahí sí entraba yo. Ahí, aunque era muy pequeña, yo ahí ya me metía. Y nos dejaba el típico Belén, que se hace con papel de plata, figuricas de corrientes malas, que no importa si se rompen, pues todas esas cositas pajas, un poco te daban musgo, que entonces también existía y no pasaba nada, te daban un poquito de musgo para que te montases, y ahí empezaba con mis primeros belenes ahí. Luego ya, más mayor, ya mis hermanos mayores se fueron casando, y ya la casa, pero mi padre seguía haciendo el belén, entonces yo estaba en casa ya más mayor y hacía más pequeño, pero muy artístico. Mi padre tenía mucho arte en el Belén y entonces ahí entraba yo a ayudarle. De ahí aprendí mucho con él, eso sí puedo decir, aprendí mucho. Y bueno, entonces ya puedes ver que en mí el Belén ha sido tradición de casa. De la cuna a cuna. Sí. Y además, como era mi padre, pues eso, el Belén era... la transmisión de la figura en lo que es el Belén, no era simplemente jugar, no era jugar, era mostrarnos lo que era un Belén, ¿no? Entonces eso lo recibí yo de mi casa, de mi tradición y fe de mis padres totalmente. Y ahora toda eso que antes lo vivíais y se convirtió en tradición con el paso de los tiempos, o sea, para ti era lo que tu padre pues también habría vivido, claro, y él lo transmitía y tú lo has transmitido. En el mundo actual, ¿qué tradición tenemos? ¿A qué vamos a transmitir a los que vengan después? Mira, yo creo que eso es lo que debíamos de llevar a los belenistas, lo más importante, que es, yo he intentado pasárselo a mis hijos. Algunos son buenos belenistas, que yo entiendo que cada uno muestra su belenismo en el tiempo y espacio que puede mostrarlo, porque cuando tienes hijos pequeños, el tiempo no te da lo mismo. Luego, pues, pero yo tengo varios que están haciendo belenes en sus parroquias, y ya están transmitiendo, ya están llevando el Belén. Y sí que es verdad lo que me dices, que el belenismo debíamos de transmitirlo, los belenistas, pero transmitirlo como es el Belén, para qué es el Belén, qué es un belenista. Todas esas preguntas debíamos de hacerlas, examinarnos un poco. Que no, el Belén no es solamente lo que es la construcción. El Belén lleva un mensaje, y ese mensaje es lo importante para hacer nosotros, cuando hacemos el Belén, que sea una cosa plástica donde damos a conocer pues lo que es el nacimiento del Señor, para que en las casas se viva en Navidad lo que de verdad tiene que vivirse, que es el nacimiento del Señor y la fiesta, que por él, por Jesucristo, luego viene la redención, luego viene la salvación y es para el camino para el cielo. Luego, un belenista tiene que dar el mensaje. Si no lleva un mensaje, su obra se queda como algo muy más fría, sí, que puede estar vacía, puede estar muy bonita, muy bonito hecho, muy preciosa hacia el mundo, pero que no tiene el contenido. Tiene que tener contenido y mensaje del nacimiento. Si no, bueno, claro, pues eso te lo voy a decir en lo que creo yo que debe ser un belenista. Claro. Porque habrá muchos que digan, no, yo lo hago solamente por el gusto de hacer el trabajo. Yo le diré, sí, eres muy artista, le llamaré como quieras, pero belenista, como en el sentido que tenemos nosotros, que yo creo que eso lo hemos hablado muchas veces, lo hemos sentido así. Lo hemos hablado muchísimas veces, sí. Que un belenista tiene que ser más que hacer el trabajo, tiene que saber llevar el mensaje. Que cuando tú estés viendo un Belén, y además también esto lo hemos hablado, ¿cuánta gente no ha llorado delante de un Belén? ¿Cuánta gente no se ha acordado de su infancia? Y esa emoción, y te pega y te cuenta cosas y cosas de su vida que dices, pero bueno,
por un Belén que le ha recordado y le ha traspasado a otros tiempos, a otras épocas. Pues eso es lo que... Sí, pero a mí me parece ahora, Pilar, que estamos, por lo que veo un poco así, que bueno, Sí, que vas viendo a la de gente ahora. en general, generalizando mucho, como que hay mucha inquietud por mejorar mucho técnicamente. Hay muchos cursos, ¿no? Por el Muchos arte. cursos de técnica, de Sí. hacer esto otro, de plantear un fondo, de plantear un primer plano, de hacer una puerta, que está muy bien enseñado, o sea, que la gente aprenda, pero luego no hay, o sea, no hay cursos de un poco de espiritualidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho? Que también tenía nos parece que hay que haber. esa palabra que nos parece, pues esa palabra espiritualidad tiene que haber en el Belén, tiene que haberlo. Ignacio, lo hemos visto. ¿Te acuerdas cuando hacíamos aquellas convivencias? Las jornadas que Las hacíamos jornadas en belenistas la ciudad de Pamplona, sí. Que nos sucedía en aquella casica en la parroquia. Allí en Sarasa, cerquita de 3 Pamplona. días allá trabajando. ¿Y qué pasaba? Pues allá nos llenábamos del espíritu belenista, hacíamos mesas redondas, discutíamos las cosas, el trabajo, pero también la esencia del Belén. Claro. Se discutía Y ahí muchísimo. además salieron ideas muy buenas que luego se pusieron en práctica aquí en la asociación. Pues muchas cosas de la escuela, Sí, muchas sí, cosas sí. de un poco también de eso, de lo que estamos hablando ahora, de no ir tanto por la parte técnica, sino también cuidar el motivo que estamos representando, lo que nos cuenta ese, aparte del misterio, ¿no? Como decíamos, claro. oye, la visitación, ¿qué representa Pues la anunciación? eso. Los pastores, los reyes, que yo creo que eso pues eso lo hicimos en el año 90 o sea, hace 30 No me acuerdo, años pero ya. Hace 30 años yo creo hicimos eso. que era precioso aquello, porque entonces Y- llegábamos a ser belenistas con el corazón, con las Claro. manos, con la cabeza, vamos. Y esas jornadas yo luego tampoco las he vuelto a ver en ningún sitio. Pues vino el presidente de Madrid, Sí, de Bilbao, sí, vinieron de sí, varios sí, sitios. sí. Y eran Sí. fenomenales. Bueno, eso es un tema que habría que Sí, que- no está que mal retomar, ¿no? porque ayuda mucho al que hace el Belén, ayuda mucho a hacerlo con ese espíritu que hay que tener. Claro, serían esto, pues, lo que eran esas jornadas, unas jornadas que eran un poco más espirituales o más de debate, de hablar, porque ahí no hacíamos nada. Ahí no eran de hacer nada como ahora que son todas de construir, no, era todo de hablar y era de, hablar, y de exponer. Pero en redondas que también hablábamos de cosas luego, incluso también de materiales, o sea, de todo era, Sí. de exponer lo que es el Si Belén. preparábamos temas, ¿te acuerdas que cada uno preparaba Hombre. unos textos que luego leíamos? Fíjate que había una pregunta, pues no sé si no la pusiste tú o cómo, que estuvimos discutiendo bastante, y es cómo nos ven los de fuera a los belenistas. A los ¿Te belenistas, acuerdas sí, de esa sí, pregunta? sí. Porque, ¿qué obligación? Entonces, ¿cómo tenemos que comportarnos un belenista cara a los que nos están viendo de fuera? Sí. Esa era Había unas una preguntas, de las preguntas muy interesantes, sí. porque eso sigue estando al día. Sí. ¿Qué piensan los demás cuando ven? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo O sea, nos ven a los que- belenistas? ¿Qué piensan? ¿Que somos, que pasamos el tiempo y tenemos tiempo de sobra y por eso lo estamos dedicando a hacer cositas? Sí. Cuando a veces el tiempo tú sabes muy bien que lo estás sacando de donde no lo Pero tienes. no tienes. Y también los de fuera y los que están justo entrando. ¿Cómo nos ven los que entran en una asociación en la que sean o los que son nuevos, ¿no? ¿Cómo ven el ambiente que sea ahí? Porque igual no tienen la imagen que nosotros queremos que tenga, porque igual lo vivimos de una forma pero no lo expresamos o nos ven como gente que hace cosas pero sin más. Que también eso habría que tener cuidado. Es que es lo mismo, por eso es lo mismo, es nuestra obligación de ser belenistas auténticos en cuanto que estamos trabajando para representar y para dar a conocer. Es que es un mensaje, una catequesis la que estamos haciendo. Una catequesis. La verdad que es una catequesis, o debe ser una catequesis. Nuestros belenes deben ser catequesis. Deben llevar mensaje, cuando una persona vea un belén, que tú lo sabes, que ante un belén, ¿cómo se puede rezar? ¿Cómo se puede orar? ¿Y cómo colocas las figuras? Ahora que dices eso, Ahora que con digo, las miradas. tú lo sabes. Eso de las miradas. Cuéntanos lo de las miradas. ¿Cómo hablas con las figuras? ¿Cómo hablo con las figuras? Yo estoy haciendo el Belén y mis belenes son, lo primero, la idea, que es el misterio para representar el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo hombre, es el Belén siempre. Y lo demás, que puede ser muy grande, enorme, de grande,
pero siempre acompañamiento que le refuerce a lo que estoy queriendo mostrar. Porque es muy distinto eso que hacer una cosa muy bonita, un paisaje bonito, y luego decir, ay, ¿dónde pongo para que sea el Belén? En sus esquinicas, así, para que, o allá lejos o así, para que sea Belén. No. Lo primero, lo principal. La escena principal, que esté en donde tú quieras que sea esté. Lo que sea, porque puede ser no solamente el nacimiento, pues sea el sueño de San José o los reyes. Sí, o una anunciación de los pastores. Pero bueno, cuando yo hacía, que me habías preguntado, los belenes y ponía, estoy haciendo y ahora, que todavía sigo haciendo, y pongo el misterio, pues es muy curioso porque yo para colocar las figuras y de todo el Belén, además, me tengo que hacer figura con ellas. Yo me hago pequeña, me meto con ellas. Soy una más porque, claro, fíjate, poner a la Virgen. ¿Tú sabes cómo se puede rezar qué bien con la Virgen cuando dices, la Virgen, pues fíjate lo que pasó? Empiezas a pensar desde su anunciación, todo eso, para venir a nacer aquí sabiendo que es Dios, en un portal pobre y triste, vamos, triste no pobre, porque triste nada, alegre, porque ellos eran la pura alegría, pero el Belén, el sitio era un portal, que me da igual ahora. Sencillo, sí. De muchas formas, igual puede ser un portal de una cuadra de una casa, como puede ser de unas rocas, como puede ser de una cueva. Normalmente, yo creo que si nos pasamos a pensar un poco, nos paramos y debió de ser en cueva, porque entonces las casas casi eran cuevas. Eran muchas cuevas como... No es porque, no sé más que porque entonces había poca construcción, y era construcción muy sencilla. Bueno, pues entonces empiezas a pensar, ¿y por qué nació aquí? Pues lógico, oye, San José, qué apuros pasó con la Virgen, porque iba pidiendo posada y no tenía sitio. Y entonces dices, ¿y por qué no tal? Y te das cuenta que dices, no nos decían que no tenía sitio porque les despedían. Es que lo que iba a ser, lo que iban a hacer, no era el lugar que estaban allá todos los mercaderos y todos allá en la plaza. Y yo digo, pues lógico, claro, si es que empiezas a pensarlo y tiene una lógica todo, ¿que para qué? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tú te haces pequeña, pequeña en el sentido de que eres una figura más claro, de esas, en la que estás ahí. Y entonces coloco a la Virgen, a ver, ¿cómo estaría aquí? Fíjate que le pongo siempre cerca, nadie se da cuenta, pero yo siempre pongo, si está la Virgen en la figura que tiene ya el niño y tiene su ¿cómo se llama? El pesebre. No, ¿dónde está el niño apoyado? La cuna, el pesebre. Pero si hay un pesebre al lado, donde ha nacido y ha tenido la Virgen, yo normalmente suelo poner un trapito o un paño que tenga la forma un poco donde ha estado, por lo menos así, y si no. Y luego a la Virgen, pues me agacho, me pongo así, digo, ¿cómo le miraría a San José? Me pongo a mirar, siempre todas las figuras, yo las miro a los ojos, me las pongo así, me agacho un poquito y me voy pensando, ¿a quién le estaría mirando? ¿Le estaría mirando al niño? Pues entonces aquí. La otra estaría no sé qué, allá. San José, ¿cómo le cuidaba? A ver, la mano de San José, pues un poquito más allá, ¿no? Más aquí, más separado, más junto, más por detrás. Eso, todas las cosas. O sea, te metes en la escena totalmente. Y los colocas, ¿no? Como, es que me coloco como una directora de teatro, ¿no? Que les dice, tú ponte aquí, ¿no? Y gírate un poco más. Y tú aquí detrás, pero sin tapar esto, ¿no? O sea, buscas esa composición. Claro, porque hay que vivirlo, hay que vivir cada cosa hay que vivirla. Es igual que si pones luego los pastores en la anunciación, pues pasa igual. Y el resto de figuras que no son tan importantes, o sea, que son más extras, o sea, estos que pueden ser por un camino un pastor o una mujer con un... Cuando están hablando hay que fijarse bien, no poner las figuras así dos junticas, porque si me están hablando las pongo juntas. No. Busca cómo son la cara de las figuras, cómo tienen la mano. Mira, una demostración. Mira mira. Sí, es verdad. Están hablando, pero ¿qué pasa? El Señor mira la mano, ¿qué le está indicando? ¿Dónde está el portal? Casi, con ver las figuras, tienes que imaginarte casi lo que están hablando. Sin embargo, esas dos figuras, si las pones al revés, una por otra, no funciona igual. No funciona. Y son las mismas. Claro. O la pones la mujer mirando para adelante, para la calle, en vez de, para el suelo. Qué importante es eso que haces para sacarles el máximo rendimiento meterte visual, con las figuras, ¿no? Claro. Es que, yo digo, cuando las ves tienes que sentir casi lo que hablan. Claro. Porque están ahí. Está ella viendo qué pasa, tiene la mano así,
ha dejado el otro en el suelo y él le está diciendo, allá pasa algo importante, ¿no? Oye, ¿y el Belén? Porque yo te conozco mucho haciendo belenes y te he visto hacer belenes y he tenido suerte de colaborar contigo en algunas cosas y Muchas. siempre te he visto como muy, o sea, que lo tenías muy claro en tu cabeza lo que querías y luego bastante anárquica en el sentido de, bueno, pues voy poniendo y yo la técnica que siempre cuando hablo de ti con otras personas es que el Pilar coge un trozo aquí, le mete un trozo de poles, que le queda más bajo, le pone otro, un palillo y ya está. Y luego aquí le añade otro trozo que tenía igual de otra cosa que le funciona y así. Luego pues igual la unión la cierra o si no igual le mira qué bonito queda ese paso. O sea Sí. ¿cuál es tu proceso de trabajo a nivel, o sea, Mira, yo tu primero, forma de digo, abordarlo? ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer, si voy a hacer la anunciación o voy a hacer otro tipo de cosas o el portal. Pues El casi tema, siempre- ¿no? O sea, el tema que vayas el tema que voy a hacer, que vayas a hacer. lo tienes que tener en la cabeza, pero que lo veas clarísimo. Yo es que lo veo como fotografía en la cabeza. Entonces, hay una cosa que tienes que pensar en dónde lo vas a mostrar, en qué paisaje, en qué escena? en ¿En qué escenografía? ¿En qué lugar? Quiero decir también, porque, bueno, pues si va a ser entre casas de pueblo, o si va a ser entre las de allá de Belén, ¿cómo se dice? Nazaret, o Sí. En casas- plan hebreo o en hebreo, plan... eso quiere decirte, o en plan más hebreo popular. o popular, tal. O sea, eso es muy, muy importante, ya lo primero, concebirlo. Yo es que casi me lo voy viendo. Entonces, en el momento que ya lo tienes en la cabeza, que yo digo que de la cabeza pasa al corazón y que el corazón que dices a las manos, a trabajar, a empezar sin miedo. Y entonces, mira, pues yo creo que, no sé si el Señor me ha dado ese don, porque nada es mío, todo es de Él, pero cuando yo pongo ese trozo que dices tú así y luego cojo otro trozo y lo pongo así, es que no estoy viendo dos trozos y dos pegotes. Estoy viendo lo que ya en mi cabeza quiero ver. El conjunto que El quieres, conjunto que ya. quieres llegar. Ya lo he unido, esos trozos, con lo otro, con lo otro, con lo otro. Voy viendo si me queda, como dices, un hueco y saco otra cosa. Ya la estoy viendo detrás, hecha. O sea, yo cuando veo un trozo de porespán blanco y otro trozo así pegado y dos palillos, no veo eso. Estoy viendo lo que quiero ver en mi cabeza, claro. La idea. Otra cosa es que luego me salga al hacerlo, como lo estoy viendo, o me quede peor o mejor. Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, pero como eso lo tienes tú, lo tienes claro. En la cabeza, lo tengo en la cabeza. Pero quiere decir que no haces ningún dibujo o igual de alguna fotografía te puede inspirar en alguna sí, algún estilo, en algún yo siempre digo rincón. Que para empezar, y es bueno para cualquiera, a veces tú haces un viaje y de repente, porque ahora yo tengo muchas fotografías que digo, qué bonitas, pues un arco que te guste basta para que con eso hagas un Belén. No es que vas a hacer aquello mismo, pero ese arco te da una idea para hacer otras y a qué te pasará a ti, y ahora te lo estás viendo ya en el y eso Belén. a mí me pasa en mucho. El Belén. Sí. Ves un paisaje y dices, uy, para el Belén, pues ahí está aquí con ya esto, o esto viendo. que se ve detrás de este arco que me gusta, voy a poner que se vea este Eso. fondo, que es muy tal, ¿no? Eso lo estás viendo Sí. sobre la marcha. Entonces, qué importante es cuando viajas, fijarte mucho. Eso sí que he sido observadora. Los viajes que he hecho me ha gustado fijarme mucho, pues, tipo de piedras, tipo de colores. Qué importante es ver. Mira, yo no entiendo mucho de perspectiva, por ejemplo, porque no. Pero Entiendo, quiero decir, para explicarla tal y como es una perspectiva, quiero decir, matemáticamente o así, a lo mejor no sé explicarla bien, pero verla la veo muy bien. Entonces siempre digo yo, oye, no tenemos más que salir, mirar en la naturaleza y ver las perspectivas enseguida. Claro, está todo ahí. Está todo. Entonces, si tú te fijas con mucho cuidadico cómo van los árboles cerrándose, o una carretera, o una casa, o cómo bajan los tejados, o cómo no sé qué, estás aprendiendo, sin querer, estás aprendiendo. Y es importante ver eso y los colores de la naturaleza para mí. Luego, la pintura,
A ver, yo no soy Bueno, pintora pero y ya cambia mucho el que sepa pintar, ¿verdad? eso llegaremos también, que también quiero que lleguemos al tema, Eso porque ahí ya. tienes también ahí una cosa muy... Pero, por ejemplo, a lo que decías de ver la idea, yo me acuerdo mucho que eso antes era como muy... O sea, lo poníamos mucho en práctica cuando teníamos el material de reciclaje. Sí, Cuando teníamos un trozo de pores de una televisión o de un, yo qué sé, porque sí, entonces no teníamos las placas de agua ni las ni facilidades. la espuma, que también cogíamos la espuma Claro. de las lunas de los coches y de Yo los... desde Madrid me vine con unos por espanes que eran unos Eso. de no sé qué, porque Pero no había otra cosa. a que te pasaba y cogías y decías, mira, esto lo pones así, le cortas aquí un poco y aquí tienes una torre Es que lo estás viendo. y tienes además aquí luego para empalmar con otra casa. O sea, era también algo que era como muy didáctico esa parte, que era... Eso igual el que lo tiene, pero igual ahora como partimos de planchas planas, pues... ¿Sabes qué pasa? Ha habido un cambio tremendo y no podemos comparar el cómo hacíamos los belenes antes a lo que se hace ahora. Primero, porque antes nos manejamos con 4... Fíjate, yo empecé con una caja de zapatos cuando me dijeron asociación, a ver una caja de zapatos tenía yo todo mi material. Porque era el cuchillo de pelar patatas de la cocina, con el que cortaba yo. No conocía cúter, no conocía soldadores, no conocía nada de eso. Bueno, entonces claro, yo entiendo que de eso, ahora la técnica que hay, las cosas que hay tan estupendas, todo se nos da muchas cosas hechas, o muchas cosas, Sí, o más muchas cosas preparadas para trabajar. o eso, muchas cosas que nos han solucionado ya Sí. en la tienda y comprando cosas y materiales, o sea, entonces es muy difícil. Podemos hablar ya de aquellos tiempos que ha pasado, que fueron muy bonitos, ya está. Luego ha habido, hemos pasado muchas épocas nosotros, Sí. porque hemos pasado de reciclaje, como dices, totalmente, y de Ir a un polígono y coger la y a tierra y eso, las piedricas de no sé qué, y parar el coche. y ya está. Y así. Yo me acuerdo una vez que íbamos, no sé a dónde íbamos, pero ibais vosotros por delante en el coche, ibas con Miguel y yo iba detrás y pegó un frenazo Miguel, no sé dónde era, y yo me miré a la derecha y dije, ya sé por qué ha frenado, claro. Un contenedor lleno, pero es que se nos hacían los ojos, ¿verdad? Eso era como decir, wow, fíjate lo que tengo aquí. Una joya. O sea, era el hiper de los belenistas, los polígonos y los contenedores esos de bueno, pues de las empresas. Las construcciones, aquellos bloques grandes, que estaban todos manchados y todos destrozados, los recogíamos como joyas. Eso también tenía un punto que ahora no tiene, porque ahora eso que dices que hay mucho material ya como muy preparado, también le quita un poco de, ¿no? Bueno, le quita un poco de gracia. Entonces teníamos que ser belenistas de todas, con toda la fuerza del corazón, porque es que en los trabajos que nos dábamos para encontrar una rama, para encontrar un porcipán, para encontrar un material que te viniera bien, era tremendo, trabajábamos mucho, pero había un espíritu. Sí. A lo que vamos ese espíritu, ese ¿no? es el bonito. Ese espíritu. Además de unidad con muchos belenistas, claro. de contárnoslo, oye, tal sitio, hay esto y el otro. Era como un poquito también que no ibas tú solo, claro. Ibas siempre con compañeros, claro. siempre sabiendo que el Belén era de todos, no era tu Belenico, no, era el Belén, el de todos, era la asociación. Y además me acuerdo que entrábamos en la asociación, igual íbamos con todas esas cosas, y a uno decía, ¡oh! ¿Eso dónde has encontrado, no? Sí. Ahora nadie te pregunta dónde has comprado, pues donde se venden, como claro. Todo se vende, pues ya. Pero antes era, ¿y eso qué grande? Eso para hacer una no sé qué. Yo creo que eso también un poco va en la línea de lo primero que has hablado, del ser belenista, que bueno, por eso el peligro, es diferente. Por eso digo yo, de ser belenistas, insisto mucho, ¿sabes por qué? Precisamente porque los cambios han sido tan grandes en estos años de forma de trabajo, que es el peligro de perdernos en la esencia. Ese es el peligro, precisamente porque ahora es muy distinto el trabajo que antes. Y por eso ahora tenemos que cuidar aún más, y las asociaciones tienen que cuidar mucho que se haga asociación entre los belenistas, que es un tema importante. Claro, yo por ejemplo noto, bueno, entre algunas personas que conoces o ambientes o gente con la que hablas, que bueno, como que hay una cierta desafección hacia, o sea, como que no nos, en general, que no importa mucho. La gente no se mete en lo que dices tú, en meterte en escena, en los grupos, en los temas, sino pongo una anunciación a María, pues bien, una visitación, pues bueno, pues lo que
O sea, como que les da un poco Sí, igual una cosa que otra. las figuras que luego pongan, cuando es realmente lo primero en lo que pensamos, en la escena, lo que dices tú, Escena, en meterte en esas figuras, en ver cómo miran, en la pose y luego ya creas todo, ¿no? Igual, eso también, no sé, hemos ido como, o sea, ha crecido mucho el belenismo, pero también igual las esencias se quedan más ocultas, Sí, ¿no? sí. Fíjate, hemos pasado, yo recuerdo, yo digo, he pasado de lo principal, de no tener ni herramientas siquiera, he pasado por lo que era escayola. Estaba haciendo belenes con escayola. Estaba haciendo luego, pasamos después de la escayola al porespán, que fue además una lucha grande sacar el porespán, porque... Cuéntame lo del Porespan. ¿Qué quieres? Quiero que me cuentes cómo apareció en tu casa unas cornisas que iban a poner, Bueno, con una masilla maravillosa que luego... El porespán lo descubrí, pienso que lo descubrí, no se hablaba todavía en la asociación en ningún sitio, yo no había oído hablar nunca todavía del porespán en ningún sitio. Luego, fíjate, fue el congreso de aquel año, ¿qué año era? No sé, ¿qué año era? En el 88, en el de Pamplona. En Pamplona, sí. Cuando en el congreso hablaron del porespán y a mí me hizo gracia, yo ya te había hecho ya un Belén del porespán. Sí. Y lo descubrí de esta forma que me dices tú. En casa fue al romper habíamos traído unas, ¿cómo se dice? Unas lámparas, ventiladores. De hecho, unos ventiladores, y claro, los ventiladores venían en unos arcos, rodeando que eran unas aspas redondas, pues eran unos arcos de porespán. Maravilloso. Que yo, el porespán aquel, que no lo había visto nunca más que en desechos de cajas de pescado. De pescado. ¿Qué te voy a decir? Porque yo he fregado muchas cajas de pescado que les pedía con lejía, como podía, para quitarle los olores y para hacer, con eso hacía belenes, porque le cubría entonces escayola y no me importaba tanto, pero luego ya pensé que el porespán había que darle todo su valor. Entonces, en aquel día fui a tirar a la basura y rompí aquellos arcos. Cuando pongo así, como tú dices, lo que decíamos, aquí tengo una bóveda, tengo un arco. Qué arcos más bonitos, pero qué Belén, es que lo vi completo el Belén, qué Belén puedo hacer con esto. Entonces hice aquel Belén con los arcos, que yo no sabía cómo sujetarlos, y en aquel momento era con clavos porque no sabía qué otra cosa. Hice unas casicas ya con las cajas de medicinas que empezaban a mandarse, que ya las había visto, y yo no las tenía en casa, pero me había fijado que en los hospitales y en las clínicas había unas cajas así cuadradas y digo, me parece que eso es como porespán. Y entonces con aquellas cajas y empecé a hacer también alguna casa. Y luego, fíjate, para pasar, por ejemplo, que quería meter el cable o lo que sea intermedio, yo calentaba una aguja de coser, de las de hacer puntos grandes, las ponía así muy calientes al fuego y las pinchaba y hacía el agujero. Te advierto que eso me sirve para ahora todavía, aún todavía sigo. Sí, es una técnica súper buena. Que son muy buenas. Yo metía así y así para meter los cables. Me di cuenta de lo que podías sacar de aquel porespán y a partir de entonces ya y el uso, pero el uso también del porespán, pero de la masilla, bueno, porque con los pigmentos, las tierras. Para pegar el porespán era otra cosa, claro. Yo pintaba, entonces, siempre, mi padre tenía lo de las tierras, que no eran los pigmentos tan pigmentos, eran tierras más naturales, además, con unos colores muy bonitos. Y tenía unos tarros que a mí me duraron mucho tiempo, porque eran preciosos. Y eso, perdona, eso él los tenía porque los usaba para sus belenes también, o por otro tema de... No, por belenes, porque verás, mi padre hacía unos montes que eran de papel de como se hacía entonces, de forrar libros o así marrón, el más corriente de todos, que eran unos rollos grandes, los tendía en el suelo. ¿Sabes qué solía hacer? Hacía pintura y a veces pues yo he visto hacer con eso la pintura, con esas tierras, pero mi padre cogía luego una escoba y hacía pa, y lanzaba al papel. Al papel. Le arrugaba mucho. Y le daba ahí tonos diferentes. Y le daba los tonos tan bonitos y tenía unos montes, pero preciosos. Se guardaban arrugadicos,
asegurado todo el año así, y al año siguiente se Ya, extendían, se habían quedado duros, porque lo mezclaba con un poquito de escayola o algo así. Y tú entonces tenías ya esos pigmentos por tu padre, ¿no? En casa tenías... Entonces yo empecé a pintar con aquellos pigmentos. Eso es lo que me descubrió a mí la pintura, que quedaba muy bonita. Y me di cuenta que en el Polespan, cuando hubo ese congreso, hubo una de las cosas que me acuerdo que en Sebastián me enseñaron una placa. Pues esta placa pues es de Polespan, pintada y tal, ¿qué os parece? Y a mí, francamente, no me gustó, porque yo iba casi de incógnito, no tenía entonces ni voz ni voto, pero acabé sacando la voz porque me dio mucha pena, que comenté con alguien y me dijo, tienes toda la razón. Entonces, para mí el Polespan ha sido un material buenísimo, y yo decía, muy belenista, porque soy el más humilde de todos, porque no se tiene que ver como Polespan, tiene que estar. O sea, lo que tú veías en eso que demostró era que se veía las bolitas, ¿no? Que estaba pintado. Claro, pintado por encima de cómo sale el Polespan. Al cortarlo, que sale así, era pintado. No. Y yo le daba un agua entonces de escayola, pero enseguida cambié, ya te contaré ahora cómo lo cambié. Porque yo me di cuenta que lo que había que hacer era cubrirlo y luego pintar. Y era mucho más bonito. Yo siempre he dicho, el Polespan es mi más amigo de todos esto de los Belénes, pero siempre el más humilde, como tiene que ser en el Belén. Así que a taparlo. El Polespan hay que taparlo siempre para que quede bonito. Siempre. Entonces, un día en mi casa, pues una hija ya se había casado y estaban arreglando el baño de su casa, y los pintores, los cayolistas, mejor dicho, habían puesto que se llevaba entonces un borde así en el techo, esas molduras o cornisas, ¿no? de remate, y se dejaron un bote allá, que dijeron, esto ya va a tirar porque ya hemos terminado, nos vamos, esto ahí se quedó. Y yo dije, pero si ellos han estado pegando la cornisa con este material, siempre he tenido yo, eso te iba a decir, siempre he tenido esto de, como se dice, la inquietud de buscar, la inquietud de buscar siempre ver los materiales nuevos, o cosas nuevas, o cosas que caen por tus manos y a ver esto que puedo hacer. Y investigar las cosas, eso lo he tenido siempre, la verdad. Entonces yo dije, pues si ellos han pintado y se ha pegado, voy a probar. Lo probé con el Polespan, y desde entonces, pues fíjate, yo creo, todavía yo lo estoy usando, y creo que muchos belenistas todavía lo están usando. Todavía la masilla esa. Ahora, lo que pasa es que ahora han salido otros nombres, otras marcas muy parecidas, y ya hay más competencia de marcas. Pero años y años, que incluso teníamos que mandar a Madrid y a San Sebastián, me pedían a mí de muchos sitios, porque no lo sabía más que aquí. Era una masilla alemana, creo, que la había en un sitio. Y de hecho, además de eso, es una técnica que se utiliza muchísimo por lo que dices, porque te recubre, o sea, te quita la textura del pórex, y además te permite directamente meter el color. Claro, y además hay una cosa muy importante. Cuando hacíamos cayola, pues si tú movías la pieza o lo que sea, se te resquebrajaba enseguida. Sí, podías saltar algún trocito. O te salía una rajita, y yo me di cuenta que con esta pasta era mucho más moldeable la pieza, que no le salía, no saltaba, y no se agrietaba, sino que además de pegamento, hacía pegamento y cobertura, o sea que hacía todo. Entonces a mí me pareció fantástica. Yo la verdad con eso he seguido y luego ya, sigo haciendo con claro, él, además. Y luego ya a la vez la técnica de tocar con el de quemar, con el soldador, con la cuchilla, el cúter. Yo conocí el cúter, conocí el soldador, y ya las piedras que antes eran tan trabajosas con un cuchillo, y así ya empezaron a hacer el soldador, a dibujarlas, soldador, trabajar piedra por piedra. Eso lo hemos hecho siempre y sigo yo haciéndolo. Aunque hay muchas formas y sistemas de hacer ahora paredes, pero bueno, una de ellas es esa, y yo sigo haciendo esa. Entonces, con la cuchilla, pues trabajar piedra a piedra, darle la profundidad a una, el relieve a la otra, en fin, ahí está ya, cada uno ve. Por eso digo que hay que fijarse mucho en la naturaleza. Es el origen de todo, y ahí es donde está toda la información. Donde mejor podemos aprender. También es muy bueno muchas revistas, ver de otras personas, ver belenes también de otros, también es bien, y revistas y libros, en fin, un poco todo, que tengas un poco inquietud
Sí, yo creo que ver exposiciones de belenes de otras personas. También. Ver también incluso cosas de pintura, de pintura. Fíjate que hemos ido a congresos y congresos para congresos, ver. Y ver cosas. Ahora sí que es cierto que lo tenemos más fácil, un poco más fácil por lo menos ver fotografías. Ahora se ve enseguida. Ahora puedes ver un poco más. Con las técnicas más de ahora fácil del teléfono. de internet y todo pues esto. fíjate. Sí que es cierto no, que. Es que hemos dado otro salto más. Dimos del primero a eso que estamos hablando ahora. Y después ya a la forma de trabajar, que claro, hemos pasado a... Ahora las tejas que antes hacían con cartón, ahora ya las hacemos con el ahora con ya la las hacemos con no sé plantilla, qué. O sea, ahora hacemos no sé qué. Muchas sí, ventajas. Sí. A unas formas de trabajar que no tienen que ver en absoluto. Pero que bueno, todo eso es bueno porque a ver, en la vida hay que sacarle el jugo a todo lo que va pareciendo bien. Hay que aprovecharse, ¿no? Todos los materiales todo que está puedan muy salir. bien. Lo que no hay que cambiar es que los belenes sigan siendo belenes. Claro. Que no sean otra cosa. Que no se pasen me voy. Que no sea diferente. Porque hemos pasado a hacer mucho campos, de paisaje, poner la cuevica, poner la casica. Y nos hemos fijado mucho en los pueblos, porque los pueblos dan mucho de sí cuando puedes ver una casa, una puerta, un portalón, dan mucho de sí. Porque además nunca hacíamos, vamos. Sí. Un pueblo de fulano tal o tal, no. No, porque hacíamos un pueblo inventado. Sí, inventado, o sea, que te viene bien. Bueno, con las pero puertas siempre como son. Y... a partir de algo que has visto que te ha gustado. Siempre es bueno en un punto donde arrancar, para hacer el Belén. Claro, a lo mejor por querer hacer bien, en el trabajo ese tan perfecto que queremos hacer, y es bueno, además cada uno tenemos que trabajar lo mejor que sepamos. Yo ahí no lo discuto, uno tiene que dar de sí todo lo que sabe. Será mejor, menos, más, pero hay que darlo. Sí. Lo que pasa es que hemos pasado también a que los belenes de hoy día, no, los de hoy día no, los de casi diría un poco más atrás, porque ahora está cambiando eso otra vez. Sí. Con mucha alegría está cambiando. Los que luego pasamos a hacer belenes demasiado, ¿cómo diré? Urbanos, demasiado de construcción, demasiado de casas, de interiores de pueblos, pero lleno de pueblos, como de monumentos. Bueno, sí, cosas muy iglesia, reconocibles, ¿no? Muy reconocibles. La iglesia de no sé qué, el puente, a imitar a cosas copiar. hechas. Sí, hacer maquetas donde pones luego una figura y ya está, ¿no? Y eso es muy distinto, es muy distinto. Ya. Claro, un poco de eso siempre está muy bien, todo está bien, pero el abuso o el que la idea del Belén vaya solamente por hacer muy bien esa reproducción de tal cosa y sea eso el mensaje que lleves, qué bonita, qué bien hecho está reproducción de tal sitio. Si ahí está vacío de su contenido principal, que es el nacimiento, claro, que son pues los que no marcan la escena, eso no es un Belén, es otra cosa. Es otra cosa. Eso es lo que, muy bonita, claro, pero es otra cosa. Lo que comentábamos al principio en relación a eso, ¿no? De que son escenas que tienen tanta importancia porque son cosas históricas o artísticas. Que yo o las tal, he hecho también, pero yo me cuido de que esté también el misterio. Pero ahí, claro, pero siempre con cuidado de representar. Claro. Yo reconozco que antes sí que hacía una cosa más así, pero siempre me chirriaba porque luego abrías la exposición y mucha gente decía, ay, mira qué bonito está no sé qué monasterio. Sí. Digo, pero si yo no he hecho el Belén para que veas el monasterio, eso está pues como además, tal. Y ya llegué a un punto que dije, se acabó, no hago cosas reconocibles. Yo llego a hacer un Belén con un edificio que me dijeron, es que queremos que esté en el Belén para que cuando... Pero era para un colegio. Sí, claro. Bueno, pero eso es distinto, porque entonces para que queremos como recordarnos que el colegio era así, y lo puse en una esquinica, pero no tiene que ver nada con el Belén. Estaba ahí, pero el Belén... Veía gente el Belén, no veía en el colegio. Claro. Que es lo contrario a esto. Se hace una cosa que se ve el edificio y luego dónde está el Belén. Claro. Pues no, lo primero es lo que es y luego el edificio. Bueno, andamos un poco por ahí con ese... Por ahí andamos, sí, falta un poco de humildad en el belenismo. Esa humildad de la esencia del niño Jesús que nace pobre, que nace en pobreza. Ahí tenemos que examinarnos mucho. Ahí tenemos que examinarnos todos mucho porque teníamos que aprender los belenistas, los primeros de todo, en la humildad. Ya que lo tenemos ahí, que lo estamos trabajando, justamente estamos en nuestras manos la Virgen San José, en la pobreza. Oye, pues
reza un poco, piensa un poco y date cuenta. Entonces los belenistas, ¿sabes qué pasa? Todo artista, hay que saber que tú no eres artista, que tú estás haciendo algo para mostrar a los demás, para la Navidad, para él. Si en cuanto tú te crees que estás haciendo algo como artista y empiezan las comparaciones y empiezan el creerte, ya, eso se estropea todo. Ahí está la falta de humildad y eso nos hace falta a todos, practicarnos la humildad nos hace falta a todos, saber ver otro Belén de otra persona, disfrutándolo de ese Belén de la otra persona, no el tuyo, sino el que estás viendo, y tener la humildad de que, bueno, si lo mío ha quedado bien, sí, pero pues, además sabiendo yo, en eso sí que, mira, estoy eso, digo, si por mí no haría nada de nada, si todo lo que tenemos en las manos es don de Dios, porque además una cosa, yo me acuerdo mucho de los talentos, que los tenemos que sacar a trabajarlos, y entonces digo, si los belenistas nos ha dado el Señor una facilidad o una forma pues más fácil o lo que sea, un don de hacer el Belén, acuérdate de que tienes que hacerlo rendir y sacarlo y mostrarlo a los demás. Y entonces ahí está lo que es la falta de humildad. La falta de humildad. Nos creemos que somos los artistas, nos pensamos, porque la gente si te dice algo tal, ahí tenemos que tener mucho cuidado, mucho yo eso cuidado. Lo veo mucho en las redes sociales, así en internet, así. Claro, hay mucho comentario pues de eso que dices, de mucha pompa, de maestro, gran no sé qué. Digo, bueno, eso habrá que licuarlo un poco, habrá que cocerlo y ver todo eso en qué queda, ¿no? Porque tanto... Ya sabes, mira, las asociaciones, bueno, no lo podemos evitar y es así, porque cuando se forma una asociación, pues luego están los premios, están los títulos, están las cosas, y como lo tenemos nosotros además, y todas las asociaciones belenistas, pues ya ves, el premio por no sé qué, por no sé cuántos, ¿no? Yo tengo la gracia y agradezco mucho el que me dieron el último, pero me dio casi una especie de pensar, Dios mío, me han dado esto, pero ¿sabes dónde tengo la insignia? Bueno, hay que decir que eres, para que sepan, porque yo ya sé lo que es, y muchos también, que eres insignia de oro de Federación en el año 2018. Sí, muy agradecida a que me la dieran, y entiendo que los premios, hombre, siempre ayudan a levantarte y a crecerte, a seguir adelante cuando estás a lo mejor baja, dices, no, venga, pero no nos tenemos que creer. No lo tenemos, la humildad la tenemos que llevar por delante, porque yo, se la puse a una virgencita que tengo ahí, que está así con las manos, una figura, y esas manos se la puse y le dije, tú te la has ganado, porque yo cada vez que estoy haciendo el Belén y no me sale una cosa, digo, ay madre mía, que ayúdame, no me sale, ¿por dónde tiro? ¿Por dónde voy? Madre, dime por dónde tengo que... Y os digo de verdad, yo hago mucha oración en el Belén, a mí no me ha quitado el Belén, pero en eso nada, al contrario, me ha ayudado, entonces ahora cuando me la dieron dije yo, fui y se la puse, ahí la tengo, en la vitrina, la Virgen la tiene la insignia, porque ella es la que me ha ayudado. Pero que entiendo que tiene que haber reconocimiento y que hay que verlo también. Y que hay que verlo además con un agradecimiento grandísimo a las asociaciones y a todas las personas, porque, a ver, es lo que hablábamos antes, que el belenista no es solo, que el belenista está con belenistas, que tiene que hacer equipos, que tiene que hacer convivencia con ellos, y entonces que te den algún premio reconocido por muchos belenistas, te sientes como en familia, que te han dado un premio, un caramelo, que dices, oye, además te lo da la gente que te quiere, los que te quieren, entonces hay un punto de agradecimiento y de cariño, ya no sé, ya no te piensas, por lo menos no piensas si porque eres la mejor, no, es porque muchos belenistas te quieren, y entonces hay esa transmisión de sentirte a gusto en la asociación y agradecida. Bueno, eso está bien. Pero yo creo que también estas cosas... Eso es un punto... Bueno, es una cosa que oye, pues añadida y ya está. Pero que no tenemos que irnos por ahí. No tenemos que trabajar, como tú dices, no tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar para lo que tenemos que trabajar. Y ahí está lo que tú me dices de la humildad. Me gusta mucho que me hayas preguntado de la humildad, porque la tenemos que trabajar todos. Oye, Pilar, un Belén que hicieras tú y que solo fuera para ti, que solo lo vieses tú, ¿lo harías? O sea, imagínate que nadie lo va a ver, solo tú. Mira, te voy a decir una cosa. El artista, eso va por otro lado, pero el artista
no es artista si no hay otra persona que vea tu arte. Lo que tú estás haciendo, vaya. Sí. El momento que te lo ve es cuando tú has hecho algo, artista. Si no lo ve, has hecho algo, pues no has hecho nada. No, Claro, no hay comunicación. Y yo te voy a decir que cuando yo hacía los belenes, hombre, yo hacía para mi casa, para mi familia, eso, entonces no hace falta que me lo ven toda la familia. Y eso yo recomiendo además a todas las familias que pongan Belén en Navidad, porque el Belén une a la familia, hace rezar juntos, hace cantar juntos, hace estar con el niño Jesús juntos, y eso es muy importante. Pero para mí solica, Belén, pues no tiene ya sentido. Lo tienes en la cabeza y en el corazón, ¿no? Ya, o sea, ya lo tienes tan pensado y tan... Como tú sabes dónde vas a poner cada cosa, pues igual no te haría. Es que No, es que para mí sola no tiene sentido, vaya. Es que no tiene sentido porque... ¿Qué quieres si hacer? es una catequesis, como lo dices, pues tienes que mostrárselo a alguien, ¿no? Claro, tienes que mostrarlo, porque si no muestras, no haces nada, no estás haciendo nada para ti sola, no te hace falta hacerte el Belén. Pues, mira, te vas a la iglesia, rezas ante el sagrario y ahí tienes al Señor ya lo tienes. vivo, realmente. Oye, de las tradiciones, o sea, de las tradiciones, de las esencias del Belén, o sea, de los motivos, aunque ya en esta conversación ya lo estás diciendo, pero si hablamos de la parte religiosa, la parte tradicional, la parte artística, como esos tres puntos que tiran de ti para hacer o sea, ¿por qué haces un Belén? ¿Qué es lo que más tira de ti como voluntad tuya? Es decir... Pues como voluntad mía para hacer un Belén es el ánimo de que siendo como una catequesis para enseñar a los demás, el ánimo de decir a todas las familias, a toda la gente, que sigan poniendo belenes, que no se pierda la tradición del Belén, que la Navidad es eso, que no son fuegos artificiales solamente, que todo lo demás está muy bien, todo lo que se celebra, cualquier cosa que se celebre, todo está muy bien la celebración, pero que tenga una razón de ser esa celebración. La celebración de la Navidad es el nacimiento. Entonces, que sigan poniendo nacimientos. Y luego, pues, animar también. Mira, yo estoy notando mucho. He pensado, en las exposiciones tú no te has dado cuenta cómo ha habido épocas que van subiendo, qué bien, cada vez más bonitas, cada vez mejor. Y luego hay otras que pum, bajan. Y dices, ¿por qué pasa esto? Pues es muy fácil pensarlo. Digo, hemos entrado unos y hemos ido aprendiendo, creciendo. Pero es que nos hemos hecho más mayores, han entrado otros jóvenes, y los jóvenes, esos, hay que dejarles también que saquen lo suyo, que a lo mejor al principio sacarán menos, pero luego van creciendo. Entonces, esto va haciendo así, ¿eh? Y eso está claro. Creo que hay muchas cosas, pero en el Belén es lo mismo. El Belén se nota. Sí, en el Belén se nota. Entonces, cuando dicen exposiciones, ahora lo que sí yo he notado, y por eso te he dicho que a este año ya no me parece tanto, es que habíamos pasado de los belenes tradicionales o más Belén o lo que sea la esencia del Belén, habíamos pasado a muchas construcciones que decía yo, ¿dónde está el Belén? ¿Dónde está? Pero ahora hemos vuelto un poco también. Pero ahora, por eso te he dicho que serán los años más pasados. Por eso te he dicho que ahora estoy muy contenta yo de ver ahora exposiciones que digo, uy, están otra vez haciendo ya el Belén. ¿Qué se puede hacer con todas las cosas bonitas que hacen? Porque hacen maravillas. Porque yo te digo, trabajar como trabajo, se trabaja ahora más perfecto que entonces. Porque hay muchos más medios además. Pero además porque lo hacen muy bien y porque trabajan muy bien. Ahora este año me he visto contenta de ver muchos misterios o muchas escenas que son normales en la historia sagrada, pero que no es solamente un paisaje que dices, un paisaje y qué significa este paisaje, y no sabes de qué, estás ahí descubriéndolo. Lo que pasa es que yo lo que sí veo, muchos de eso, sí, pero sí que es cierto que muchas personas que igual no tienen tanta experiencia, o por lo que también lo que dice la gente que va entrando nueva y tal, al final de primeras como que se tiran a hacer algo que sea, que lo puedan medir, que lo puedan reconocer, o sea, el inventar, el crear un pueblo inventado, o sea, una cosa de decir, eso no es nada fácil. O sea, yo veo que eso, la gente en general dice, sí, inventar, pero ¿y cómo pongo la puerta? Digo, pues una puerta de pueblo. ¿Pero cuál? Y te dicen, ¿cuál? Sí. ¿Pero cuál? ¿Pero qué? La foto, yo ¿no? Yo te he dicho que de un punto puedes arrancar. O sea, algo que te guste. Claro. Yo arranco mis belenes, digo, mira, esto lo vi en una fotografía. Pero a partir de ahí,
dejo volar ya la imaginación y no hago ni siquiera aquello mismo, ya lo que se me ocurre a partir de ahí. Pero siempre un puntico es bueno para arrancar, para arrancar. Pero esa capacidad que tú tienes no es común, no es muy común, o sea, porque también hay personas que no son conscientes, igual la tienen pero no la saben desarrollar. Yo les diría a los belenistas, a todos estos, que pierdan un poco el miedo. A veces hay miedo a no hacerlo tan correcto o lo que sea. Yo pienso que si pierden un poco el miedo y empiezan a dejar un poco su imaginación y hacer cosas, a lo mejor salen. Porque a veces dicen, es que yo sobre todo tú lo has oído cuando empiezan el cursillo. Yo no puedo hacer esto porque no tengo esa paciencia, porque yo soy imposible. ¿Cómo? Y hacen el primer nivel y a la mitad, no, antes ya, dicen, y esto lo he hecho yo, se quedan. Sería mucho más fácil, les encanta, porque se van metiendo en... ese conocimiento también lo van cogiendo. Eso es muy bonito. Pero no es nada... Yo veo que eso es una asignatura también pendiente, el que la gente también sea un poco más consciente de que tienen capacidad para crear. Para crear. Y que lo que pasa es que hay que hacer, y hay que trabajar, y hay que, pues venga, pues pongo esto, lo poquito, a ver cómo va, pues... Pero no tan unidos a una foto, a lo que decías, a coger una foto y sacar la foto. Porque eso al final también es como muy hiperrealista, es copiar. No, tiene que ser un poco más, que salga más las cosas del corazón y de lo que se le ocurra. Es copiar. Sí. Y un Belén que así que tengas, bueno, imagino que muchos, pero un recuerdo como más especial por algo... alguno así, aunque sea de hace más tiempo, o alguno que recuerdes por, yo que sé, que lo montaste en tal sitio, o por... Oye, el otro día estaba pensando yo que ahora que ya en mis años ya no puedo hacer muchas cosas, ¿cómo hacía tantas cosas en un año o en un día o así? Empecé a repasar belenes así que se habían hecho. Te da mucha alegría, porque la verdad que y se han hecho con unos esfuerzos y unos trabajos. Y unas palizas de horas a las noches, ¿eh? Yo he estado en Vic, por ejemplo, un día. Es verdad. Ya me acuerdo. Que me cerraron sí. Con llave, no podía salir a ningún sitio. Sí. En una habitación, una manzana tenía que en el bolsillo me había quedado de la bata del día anterior, que me había puesto la bata, y gracias a esa manzana que pude comer la manzana. Estuve trabajando todo el día entero hasta que llegaron a la noche y se dieron cuenta que me habían dejado cerrada. trabajando el Belén. Y estamos en la catedral, en Vic, en los bajos. En los bajos de la catedral. Pero te voy a decir luego otra cosa que no se puede decir porque clásico, no sé. Bueno, yo hacía posplan hasta me ponía un periódico y en cualquier sitio me ponía a trabajar en Vic, cualquier sitio, me ponía a trabajar alguna pieza que faltaba, que había que completarla, me acuerdo de unos pastores. Y claro, estaba haciéndolo y yo me dormía. Y digo, me voy a quedar con el soldador en la mano y esto... Pero eso fue un montaje que era algo que hiciste, que se llevó allí. Se llevó allí, lo monté. Pero luego cuando el sitio que me dijeron me dicen, puedes hacer todo esto más. Y me dejaron una mesa ya, no sé cuántos metros más, porque hacíamos belenes muy grandes, de muchos metros. Y me dejaron muchos metros. Y entonces yo pensé, pues ¿cómo voy a llenar yo ahora de un día para otro todo esto? Por muchas que quiera hacer... Y entonces pensé, pues hago una borda de pastores, como pastores allá, pues esto ya es campo, ya árboles y tal. Y ya lo tenías. Me puse a hacer la borda, porque no tenía borda ya, claro. Me puse a hacer una borda y estuve allá toda una noche haciendo una borda, sin dormir, haciendo una borda para ponérsela allá. Pero montajes has hecho, bueno, es que no se puede ni hacer la lista, pero en muchísimos sitios. Pero luego que llevamos a Bruselas también fue bonito, fue muy bonito aquel. La experiencia de Bayona también. La de Bayona fue muy bien, fíjate, 10 años cursos y todo. 10 años yendo. Íbamos con Miguel a la mañana, de misa a las 8 de la mañana, a Bayona directamente, a las 10 estábamos dando cursillos, comíamos, que se come muy pronto, luego otra vez cursillos, a las 5 de la tarde ya estábamos volviendo aquí, de aquí a las 7 ya yo cursillos en Belénes, luego a casa y tenía no sé cuántos hijos, entonces, madre mía, yo digo, no sé, pero mira, mis hijos todos me ayudaban, han estado contentos conmigo, han colaborado, nunca me han dicho nunca nada, pues mamá te dedicas demasiado al Belén y a nosotros no, porque yo sabía que lo primero de todo en la familia es la familia. Y el Belén, por mucho que me gustase y mucho que me quiera dedicar, y eso lo recomiendo, además lo digo a todo el mundo, lo primero, la familia. Y mis hijos eran, y mi familia, el cuidado de que estuviera bien
era lo primero. Y después, claro, sí que es verdad que ahí he metido yo horas de no dormir. Horas de no dormir, Eso de sí. quitarle al Me he al quitado a mí al sueño. muchas. He hecho mucho Belén quitándome a mí misma al sueño. Pero a la familia siempre he dicho, incluso cuando venían algún matrimonio que quería hacer el cursillo de Belénes, me acuerdo que decían, oye, pero es un problema, porque luego, claro, dejarle a mi marido y tal, y no digo, lo primero de todo es lo primero. La familia, el marido, los hijos es lo primero. Y luego hay que rascar el tiempo de otras cosas que también te gustarían hacerlas. Yo no me dedicaba a jugar a otra cosa. Mi deporte, no sé qué deporte tendría que hacer yo, pero yo tenía bastante con los belenes. Entonces, claro. Quiero decir, hay que poner una escala de valores en la vida y decir, lo primero que es, si tú tienes familia, es tu familia, si tienes tus hijos, el marido, el marido. Pero después, horas que puedes sacar al día, ¿sabes qué pasa? Cuando hay ilusión, ya eso lo puede todo. Sacas todo el tiempo. No sé cómo. Y luego Miguel, claro. Pues ahí cuando hemos empezado que decíamos lo del empujón, bueno, ¿no? Pues es que Miguel, fíjate. He tenido la suerte de tener, ya te he dicho, que un belenista, más belenista que yo, siempre lo digo, un gran belenista que aunque yo era la que hacía el Belén y firmaba, que no se firmaba. No, pero bueno, eras tú la autora. Decir, la que era yo la autora, pues yo siempre he pensado, si el autor somos los dos, porque él es el primero que me ha ayudado en todo. Y luego con las luces, como luego, también... Yo le decía cómo quería la iluminación del Belén, pero el que hacía las luces era él. Que ahora, cuando tengo que poner las luces... Y meter los cables... Todo. Y además Belenes grandes para luego poder montar, claro. Porque eran módulos. Sí, y luego... porque claro, no hablamos de Belén que puedas hacerlo en una mesa y ya está. Hablamos de Belénes que... Pues el de Cristo Rey eran 8 metros aquel que se hizo por 5 de fondo. Sí. Claro, módulos que hay que hacer y montajes que hay que hacer ahí. Pero a Miguel nunca le fallaban las luces, ¿no? No. Porque yo creo que nunca, porque yo luego he oído a otros compañeros que me da la risa, pero yo entiendo que es a ver, te da la risa por la situación que es, pero no es de risa, porque que tengas un montaje hecho y que simplemente por colocar así se te funda y tengas que rehacer, pues y además eso siempre pasa al final, que es cuando termina. Pero yo de Miguel nunca, siempre con las luces ya sabía, aquí pongo esto, está más ese amarillo además, más cálido, además, eso te iba a decir, hace poco me hablaban de no sé qué y decían, es que ahora con las LED, y digo, no, con las LED hay sus colores de LED, pero tú puedes trabajar la LED y ponerle el color que quieres. Yo me acuerdo que Miguel me lo hacía y yo por eso ahora lo sigo haciendo. Pues bueno, pues hay ese papel que lo puedes tamizar, hay muchas formas que puedes tamizar los colores de las LED y poner el tono que tú más o menos te gusta. Porque es que importante es el color de los belenes, ¿verdad? Sí, mucho. Que sea cálido, que sea más frío. En los ambientes del misterio, ¿verdad? La diferencia de poner una lámpara cálida, una fría. Sí. Y es la misma escena. La misma, pero cambia, tiene nada que ver. Cambia. Tú siempre habéis cuidado mucho en el misterio ese calor, ese recogimiento, que la figura esté protegida, o sea, que esté a cubierto, que esté no en la calle ahí. Es que poner luego el misterio, pues que es muy bonito y puede ser precioso, pero ponerlo en la plaza o en la calle o al descubierto, pues no, porque hay que pensar un poquito también en la lógica de lo que fue, y lo que fueron a buscar, fueron a una cueva porque tenían que recogerse en algún sitio. Y ahí fueron. Aparte que entonces ya hemos hablado que había muchas cuevas entonces y los animales los guardaban así. Bueno, ya se había preocupado San José de limpiar bien, de poner bien el sitio a la Virgen. Que él habría preparado bien. O sea que aunque fuera una cueva, sus pajicas y su esto para el niño. Y la Virgen no habría hecho el viaje sin ropas. Habría llevado su atillo preparado. Es que eso es verdad, porque todas esas cosas eso hay que vivirlo. No nos metemos en la escena y yo muchas veces pienso, fíjate, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el viaje que hace María de Nazaret a las afueras de Jerusalén para la visitación, que son unos 150 kilómetros. Que hizo ella sola. Bueno, habría ido en caravanas, con gente. Sí, a lo mejor fue San José, es una cosa que el otro día estaba yo todavía en dudas. Pero bueno, si fuese sola, seguro que habría ido pues en alguna caravana con otra, que harían rutas y tal. Y parece que llega, o sea, como. Solica sin más y con el vestido puesto sin más. Y ya está, ¿no? Entonces, eso de meterse en escena es súper importante. Pensar esas figuras, esas personas yo la escena que hago la vivo. Que vivieron, la claro. tengo que vivir, porque si no lo haces bien.
cuando la Virgen siempre procura, aunque tenga mal sitio o lo que sea, siempre ponerle el canastillico de la ropica, que procura además, si el niño tiene blancas y es azul, a veces pinto las mismas telas para que tenga una unidad de lo que he puesto añadido a lo que tiene la Virgen, para que se vea que es lo mismo, que el canastillo es el de la Virgen, no es el de otro color de otra persona. Cosas de esas y detalles de las ropas, porque la Virgen y San José ha venido con un atillo, claro, con cosas que no se ponen de viajar sin más. Entonces todas esas cositas hay que ellos sabían hasta a dónde iban o dónde estaba Belén, cómo estaba la Virgen, que podía nacer en cualquier momento, o sea que es que iba preparada, la Virgen iba preparada en cuanto a esas cosas, fuera donde fuera que iban a hacer, pero el viaje no lo iba a hacer sin más ni más. O sea, todas esas cosas hay que vivirlas. Yo recuerdo mucho, y lo disfrutas además. Claro, hablando de todo esto, que también los comentaba antes del posadero, ¿no? Es una figura que también me llama la atención. Y Antonio Bernal, fallecido ya hace un año, el pobre Antonio, una vez en la revista de Arcos de la Frontera escribió un artículo, o hizo referencia a un artículo sobre que el posadero no era tan malo, no era malo. O sea, porque parece que el posadero es que no les deja entrar, y lo más lógico sería que él les dijo, mira, aquí con todo el follón que hay de gente, no porque han venido aquí, claro. pues, y él sería conocedor del sitio, claro, y les habría indicado pues ir aquí, que ¿no? Yo siempre lo he pensado así, que les habían indicado que fueran allá, porque era el mejor sitio, porque no era porque no quisieran recibirle, claro, porque a veces confundimos esas... Pero en la iconografía de las figuras, o sea, en lo que son las figuras, muchos posaderos son, como parece que son huraños, malos, ¿no? Incluso en el Belén tenemos el Herodes, que es el más malo, y luego parece que el posadero es el siguiente, ¿no? El malo que no les deja, ¿no? Y tenemos esa... Sí, pues no, yo creo que el posadero era muy bueno, vio cómo estaba la Virgen... Vio la situación y les dijo, bueno... No, aquí no, que aquí... además, hay que pensar, fíjate, yo sí haría un Belén que lo vi además hecho y me gustó mucho, y lo pensé, dije, alguna vez voy a hacer así también, pero no llego a hacerlo. Cuando haces la escena esta de que llega la Virgen en la plaza, cuando llegan todos los mercaderes, cuando se van a hacer el edicto que hizo, de que tenían que empadronarse todos, ¿no? Y van de todas las regiones y todos los pueblos, ¿te imaginas qué jaleo allá? Claro. Camellos, burros, animales de todo tipo, cabras, gente de por lo para otro. Y luego gentes andando para aquí para allá y de distintos países. Aquí yo no podía ni oler bien. No, claro. Estaban los animales con las gentes, con todo ahí. Claro, a ver, una cosa es nacer en pobreza y otra cosa es nacer, pues que allá no era ni limpio, no sé cómo explicarlo. Había que nació el Señor en pobreza, pero en un establo que seguro que San José lo puso lo más limpio, que era lo mejor, claro, para la intimidad de ellos. Porque fíjate que la Virgen sabía quién hacía. Claro. Y San José estaría para la intimidad lo de ellos, mejor ¿cómo posible. iban a hacer allá? Pues tenía que nacer en un sitio lo más privado y lo más... Luego viene todo lo bonito que se pasó, el anuncio de los ángeles, el anuncio de los pastores, que fueron los primeros que fueron a verle. Claro que fueron los primeros, porque estaban en un sitio donde estaban los pastores guardando a las ovejas. Entonces está todo como muy bien relacionado, que estudiemos la vida del Señor y nos damos cuenta. Y ahora que dices eso del olor, a mí muchas veces me llamó la atención de que los olores no los representamos, yo creo que por suerte, bueno, porque ahora no estamos acostumbrados a esos olores. Claro que eran los olores pues de los cuerpos, de más, ¿qué decir? De los cuerpos, de más, los animales, los excrementos, la vivencia de todo. Ahora cuando tenemos en cualquier cabalgate y salen animales y qué olor y tal, fíjate, y vemos uno y parece que tal, pero en aquel momento sería así. Así sería. Así. Pues hay que pensar que claro, que la Virgen necesitaba un sitio pues reservado y de la intimidad y que sabiendo lo que iban a hacer, pues fíjate, cómo va a ponerse allá. No, todo está muy bien llevado, hay que vivir. Bueno, yo me voy a despedir de ellos y nosotros seguimos un poco más hablando. Así que nos emocionamos, muchísimas gracias. Hasta la siguiente, que vamos a seguir un ratito más y ahora vamos a comer una palmera, Pilar y yo. Vamos a compartir. Turrón. ¿Sabes qué tipo de turrón? Sí, turrón. Pues bueno, esta ya que la toca me la llevo y esta la voy a coger para... Vamos a hacer chinchín. Esto es muy Navidad. Y que sigan ellos con su Navidad también. Muchas gracias, Pilar. Muy agradecidos a todos y venga, ánimo. Está bien rico. Jesús os va a bendecir a todos. No,
Está bueno, Que ¿verdad? nos bendiga. Y también lo que comemos, que está muy bueno todo. Está todo. Adiós. Bueno.